Saludos cordiales, ingenieros. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión El Carmen. Nosotros somos el grupo número 7 y está conformado por la compañera Teresa Guadalupe Álava Arauz y quienes hablan Navarrete Escobar Elvia Victoria. Nosotros les vamos a hablar a continuación de los tipos de opinión del informe o dictamen de auditoría. El dictamen es una opinión que da el auditor a los estados financieros a finalizar la auditoría externa. Existen 4 tipos de dictamen, que son sin salvedades, con salvedades, adversos o negativos y con abstención de opinión. Sin salvedades. Una opinión favorable, limpia, positiva o sin salvedad expresa que el auditor ha quedado satisfecho en todos los aspectos de los estados financieros y que estos reúnen los siguientes requisitos. Examina de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, que se hayan preparado de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados, es decir, que guardan una información con la aplicado en el ejercicio anterior. Dan en conjunto una visión que concuerda con la información que dispone el auditor sobre el negocio activado de la entidad. Informar adecuadamente sobre todo aquello que puede significar, que pueda ser significativo para conseguir una presentación interpretación apropiada a los instrumentos financieros. Los motivos que se pueden conducir a cambiar determinadamente criterios de valoración pueden estar justificados o por el contrario pueden prevenir causas fiscales o causas relacionadas con las necesidades de obtener un determinado beneficio contable. Con independencia de que el auditor esté o no de acuerdo con el cambio, este hecho va a afectar al resultado de los ejercicios. Por ejemplo, en el caso de que el auditor esté de acuerdo con este cambio, en el párrafo del alcance no se hace mención alguna a esta circunstancia. En el párrafo intermedio, habitualmente no se hará mención alguna en este hecho. Cambio durante el ejercicio de principios y normas contables respecto a los aplicados en el ejercicio anterior. Cuando se hubiera producido un cambio en los principios y normas contables o en el método de su aplicación que afectará de forma significativa la comparabilidad de las cuentas anuales, el auditor deberá mencionar expresamente en el párrafo de opiniones de su informe que existe una salvedad a la aplicación uniforme de principios y normas contables. Los errores que se pueden presentar son los siguientes: utilización de principios y normas contables distintos de los generalmente aceptados, errores fuera o no integrados en la elaboración de las cuentas anuales. Entre ellos se incluyen los errores aritméticos y los errores de aplicaciones prácticas de los principios y normas contables. Las cuentas anuales no contienen toda la información necesaria y suficiente para interpretación y comprensiones adecuadas. También hechos posteriores a la fecha de cierre de ejercicio cuyo efecto no hubiera sido corregido en las cuentas anuales adecuadamente desglosados en la memoria.
limitaciones del alcance. Existe una limitación del alcance cuando el auditor no puede aplicar uno o varios procedimientos de auditoría o estos no pueden practicarse en la totalidad, ya que asimismo los procedimientos no practicados se consideran necesarios para la obtención de evidencias de auditoría. Incertidumbre se define como un asunto situacional de cuyo desenlace final no se tiene certeza de la fecha del balance. Depende de que ocurra o no un hecho futuro. Por ello, ni la entidad que puede estimar razonablemente ni por lo tanto puede determinar si las cuentas anuales han de ser ajustadas ni porque importe. Errores o incumplimiento de los principios y normas contables generalmente aceptadas. Ya nos dice que estas son las cuentas anuales que han de expresar la imagen fiel de acuerdo con principios y normas contables generalmente aceptadas. Por lo tanto, durante la realización del trabajo puede aparecer circunstancias que suponen un cumplimiento de los citados principios. Con salvedades. Este tipo de opiniones es aplicable cuando el auditor concluye que existe una o varias circunstancias en relaciones con las cuentas anuales tomadas en su conjunto que puedan ser significativas. Algunas circunstancias que se pueden originar una opinión sin salvedades son limitaciones del alcance, incertidumbres, errores, incumplimiento de los principios y normas contables generalmente aceptadas, cambio durante los ejercicios de los principios y normas contables respecto al ejercicio anterior. A continuación, yo les voy a hablar acerca del dictamen adverso. Ya, se dice que es un informe de auditoría con opinión desfavorable, supone manifestarse en el sentido de que las cuentas anuales tomadas en su conjunto no pretendan de la imagen fiel del patrimonio, ni de la situación financiera, ni del resultado de las operaciones o de los cambios en la situación financiera. Ya, para que el auditor llegue también en sí a expresar una opinión como la indicada, es necesario que haya identificado errores o ya sea incumplimientos de principios y normas, incluyendo defectos de presentación de la información que a su juicio afecten a las cuentas anuales en una cuantía. Si además de las circunstancias que origina la opinión desfavorable existen incertidumbres o cambios de principio y normas contables generalmente aceptadas, el auditor deberá detallar estas salvedades en su informe. A continuación se las mostraremos. Como primero, tenemos el párrafo de alcance. No se hace mención alguna de esta. Segundo, tenemos el párrafo intermedio. Se cuantificará el efecto sobre el balance y sobre las cuentas de pérdidas y ganancias. Y como tercero, tenemos lo que es el párrafo de opinión. Aquí no se expresa la imagen fiel del patrimonio y situación financiera. A continuación hablaremos de la extensión de opinión. Esta es cuando el auditor no ha obtenido la evidencia necesaria para formarse una opinión sobre las cuentas anuales tomadas en su conjunto, debe manifestarse en su informe que no le es posible expresar una opinión sobre las mismas. La necesidad de negar la opinión puede originarse exclusivamente por limitaciones al alcance de auditoría y las incertidumbres. Y como para concluir, de importancia muy significativa, se impide al auditor formarse una opinión. Un informe de auditoría con una opinión denegada por limitación al alcance se redactará en los siguientes términos. Como ya lo habíamos mencionado en el dictamen anterior, el párrafo de alcance, el párrafo intermedio y por último el párrafo de opinión. Así que con esto concluimos y muchas gracias por su atención.